buscar en nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 hasta el 7. Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Y dice: Elías era un profeta de Tisbe, pueblo que estaba en la región de Galat. Un día Elías le anunció a Ahab: juro por el Dios de Israel, a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo diga, y así será. Luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo Querit, que está al este del río Jordán. Así tendrás agua para beber. Yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías se fue a vivir al arroyo Querit, como Dios le mandó. Y todos los días en la mañana y en la tarde los cuervos le llevaban pan y carne para que comieran. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Y dice: pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces vemos aquí un milagro muy increíble de cómo al profeta Elías, cómo Dios le sustentaba, cómo Dios le traía a través de los cuervos. Y hay cosas que cuando Dios comienza a hablar y nos empieza a dirigir, entonces empieza a hacer cosas sobrenaturales que a veces no podemos entender o comprender, pero Él en su amor nos muestra muchas cosas. Y yo estaba recordando en una ciudad en Chile. Tuve la oportunidad de estar con unos pastores y estos pastores me invitaron a poder viajar hacia otra ciudad, pero pues tenía que correr con mis gastos de transporte. Era una ciudad que estábamos en Pichilemu y había que ir a Valdivia. En ese trayecto eran como 8 horas más o menos. Y a los pastores, bueno, yo fui caminando de la casa hasta donde estaba la estación de buses y caminaba, y bueno, me dijeron que era aproximadamente unos $40. Y bueno, caminé y yo dije, bueno, y llegué hasta el counter y, estaba comentando que era el mismo, para que sea el mismo bus y todo. Y cuando iba a pagar, me dice la muchacha que no, que solamente 40 era sobre el de ida, que el de regreso eran 40 más. O sea, que el total era el doble de lo que yo imaginaba. Y yo realmente no tenía esa cantidad de dinero. Y yo le dije, bueno, Dios, si tú me estás dirigiendo hacia ese lugar, entonces yo confío en que tú vas a proveer. Así que compré el de ida y el de regreso, bueno, esperaré más tiempo para que Dios pueda proveer. Y de camino, de cuando estaba del camino de la estación de buses hasta la casa del pastor, empecé a comenzar a hablar con Dios y a decirle: Dios, bueno, yo confío en ti, sé que si tú me estás guiando, tú vas a proveer para el pasaje, sé que tú lo vas a hacer. Y bueno, empecé a caminar, llegué a la casa del pastor. Ahí estaban unos amigos del pastor que no eran, digamos, creyentes, y le comenté la situación. Y al ver que tenía esa situación, los señores que estaban allí con él, uno de los señores dijo: aquí tienes para que no creas en Dios. O sea, como que me estaba dando la provisión él. Y yo le dije: en realidad yo de camino acá estaba orando por la provisión y Dios te usó a ti para poder entregarme ese dinero y comprar el pasaje de regreso. Y entonces él se quedó como anonadado. Y bueno, fui y volví y Dios me dio la oportunidad de comprar el billete de regreso. Y para terminar el testimonio, lo que dijo fue el Señor: bueno, como que Dios te escucha. Y una de las cosas que él dijo fue que, bueno, vamos, ora por este amigo que tiene problemas con su esposa. Y bueno, oré por la persona que estaba ahí con él. Y al final el pastor, cuando estuvimos viajando, contó el testimonio de que Dios obró un milagro en la relación matrimonial. Entonces, ¿con qué llevó esto? Bueno, Elías en ese tiempo fue llamado, fue elegido por Dios como profeta, y una de las cosas que él estaba haciendo en esa época era que en el contexto donde estaba Elías, el reino se dividió. Recuerden que estaba Saúl, después vino David y después Salomón. Y el reino se dividió.
Cuando el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y cada quien tenía unos diferentes reyes. En este caso, en el reino del norte, en la época que estaba Elías, estaba el rey Acab y su esposa, que era Jezabel. Estos reyes eran muy perversos, eran muy malos. Y en el caso de Jezabel, ella trajo al dios Baal para que pudieran adorar al dios, a otro dios. Entonces había una idolatría. Colocaron en Samaria, construyeron un templo para el dios Baal. Y frente a toda esa idolatría, obviamente Dios levanta a Elías para poder, hablar como voz de Dios hacia el pueblo y sobre todo hacia los reyes que era Acab y Jezabel. Y una de las cosas que aquí vemos nosotros en el pasaje fue que Elías le habló y le dijo que por varios años iba a dejar de llover. O sea, que por varios años, hasta que Elías hablara o dijera de que él iba a volver a orar y iba a caer agua. Y una de las cosas que vemos en el texto era que el dios Baal, para ellos en esa época, era el dios de la lluvia. Entonces, para ellos no solamente estaba atacando, digamos que no iba a llover sobre esa región por causa de la idolatría, que la idea era que ellos otra vez se reconciliaran con Dios y que dejaran de hacer lo malo. Pero directamente ese milagro, esa abstención de la lluvia en ese tiempo, por lo que estaba hablando, era porque obviamente Dios es mucho más poderoso que Baal, que sus dioses, que cualquier otra cosa. Y que literalmente estaban colocando porque había muchos, profetas de Baal que estaban allí y que por más que ellos oraran o más, no iba a llover, porque ese es un Dios falso y Dios es un Dios verdadero. Entonces el Dios que estaba hablando Elías, el Dios que nosotros profesamos, predicamos, es un Dios que Él, lo que habla, Él lo cumple, con sus palabras. Y a través de Elías entonces dejó de llover y estaba atacando directamente al Dios de Baal, al Dios de ellos. Y nosotros, hay muchas cosas que sobre todo que Dios es un Dios que en el contexto es un Dios que sobrepasa lo sobrenatural. Y también inclusive en la naturaleza tiene el control y el dominio de si llueve, de cuando oscurece, cuando el cielo, la tierra, la creación, todo. Él tiene el dominio y el poder de todo ello. Y en este caso, Elías, Dios le da unas instrucciones. Él habla con Elías. Y cuando Él habla, nosotros vamos a ver unos 3 aspectos cuando Dios habla y le dice algo a Elías, y nosotros lo vamos a ver. Y cuando tal vez de pronto Elías no se imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro de ese plan, dentro de esa dirección, pero quien sabía el mapa completo era Dios. Quien sabía todo lo que iba a ocurrir con la vida de Elías era Dios. Y Dios, aquí el primer punto que quiero tocar es cuando Dios nos dirige. Dios nos dirige. Dios nos dirige. Y lo vamos a ver en el versículo 2 y 3, porque dice: luego Dios le dijo a Elías: vete de aquí y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al este del río Jordán. No se sabe con exactitud cuánto tiempo estuvo Elías allí en el río, en el arroyo de Kerit. No se sabe exactamente cuánto tiempo, pero puede ser más de 1 año. Y cuando Elías estaba allí, imagínense que él estaba normal en su casa, él habla, se enfrenta hacia el rey Acab, empieza a decirle con todo lo malo, la maldad que tenían estos reyes, Acab y Jezabel. O sea, había un carácter muy grande en Elías, porque la manera como habla a los reyes, la manera que dice que no va a llover hasta que él abra su boca. Entonces podemos ver a un Elías que sabía quién era Dios, que sabía la autoridad y el poder de Dios, y sabía que lo que Dios diga o lo que Dios dice es verdad y Dios va a tener cuidado de él. Y cuando él le da esta instrucción que vaya, él lo que simplemente hace Elías es obedecer. Dice que Elías fue a vivir el arroyo de Kerit como Dios le mandó. Eso está en el versículo 5.
Cuando nosotros obedecemos la dirección de Dios, trae bendición. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos está guiando, trae su bendición. Entonces, hay una dirección de parte de Dios y Dios habla a nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, las prédicas, a través de la oración, a través de la palabra. Dios habla a nuestra vida, a nuestros corazones, y cuando nosotros nos conectamos con Él, cuando nos conectamos con la fuente, Él va a dirigir a qué situaciones, qué cosas nosotros vamos a hacer, qué cosas Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Él quiere tomar el control de nuestra vida porque nos va a mostrar un camino mucho mejor, mucho más grande, un camino que tal vez nosotros no imaginamos hacia dónde nos va a llevar, pero que seguramente también en ese tiempo que dirige al profeta Elías, lo llevó también a un tiempo, un encuentro con Dios. Así como Dios envió a Jesús al desierto por un tiempo de preparación, así como Dios envió a Moisés también al desierto por tiempo de preparación, así como cada una de las personas tuvo un momento de preparación, este era un tiempo que Elías iba a desarrollar una comunión con Dios para hacer más adelante todas las cosas y el valor que Dios iba a colocar en la vida de Elías. Y hay algo muy grande que de pronto nosotros no imaginamos o no vemos, porque Dios tiene el panorama completo de lo que está en nuestra vida, en nuestros corazones. Y cuando Dios tiene el plan completo, Él nos va a dar las instrucciones iniciales para que nosotros obedezcamos o caminemos y obedezcamos. Porque así como Dios habló a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que te llevaré a la tierra, la orden o lo que Dios habló y la dirección era, sal de tu tierra y tu parentela. Y obedeció a Abraham. Y Abraham llegó también en lugares de pronto de tierra que eran rocosas, tierras áridas, pero también estuvo allí y Dios estuvo con él y Dios lo acompañó en ese proceso, porque cuando Dios nos llama, cuando nos dirige, cuando habla a nosotros, es porque Él quiere tener algo muy grande y preparado para poder trabajar en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en todo lo que Dios quiere trabajar en nuestras vidas para que nosotros crezcamos y nos parezcamos más a Jesucristo. Y Dios quiere hacer mucho más, mucho más. Y cuando tú diriges y tú conoces y cuando Dios habla, Él da instrucciones. ¿Y qué tenemos que decirle a Dios? Dios, dirígenos, háblanos, danos una palabra para un empleo. ¿Será que este es el trabajo? ¿Será que esto es lo que tú quieres? ¿Será que esto es lo que tú quieres hacer para nosotros? ¿Será que esta es la oportunidad? Y Dios va a decir, Señor, ¿será que este es el negocio? Señor, muéstranos, dirígenos, porque Él sí va a responder, porque Él quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Y Él nada le queda pequeño. Él quiere que nosotros podamos pedirle dirección a Él. Y Él nos quiere dirigir para poder hacer su propósito, para no cometer errores, para no poder hacer cosas que tal vez no nos convienen. Y una de las cosas que pasó fue que había una publicidad en Facebook acerca de un contrato de un vehículo que si se sacaban, pues era colocarlo al servicio. Y bueno, y como era el plan, pues se veía como una buena oportunidad de negocio. Y bueno, fui y estaba como preaprobado, pero no me lo aprobaron. Yo dije, bueno, quería este vehículo colocarlo a trabajar para tener algunos ingresos y vi como una oportunidad. Y yo iba muy emocionado hasta que vamos a colocar esto en la mano de Dios, que Dios nos dirija, y oramos. Y después fui hasta con mi esposa, vamos a orar y también pedir consejo a otras personas, le comenté a mis padres. Entonces había una persona de acá en la congregación que también me aconsejó y me comentó más bien la realidad de ese negocio, cómo es, y era más complicado de lo que yo pensé, con tal que nunca nos dieron respuesta cuando a mí me dieron respuesta que me lo habían negado, pero a mi esposa nunca le dieron respuesta, y lo que yo oré fue, Señor, si esa es tu voluntad, si eso es lo que tú quieres, abre esa puerta, de verdad, si eso es lo que tú quieres. Si no, Señor, no queremos cometer errores, mejor no. Y bueno, nunca nos respondieron, y hasta le dije entonces a la muchacha que no, mejor déjalo así tranquilo, porque vaya uno a endeudarse y después vaya uno a cometer algunos errores. Pero entonces cada
paso que Dios quiere darnos a nosotros en dirección, vamos a colocárselo en las manos de Dios. Cómo mejorar en nuestras finanzas, cómo mejorar en nuestras relaciones, cómo mejorar, Dios guíanos, cómo debo tratar a mi esposa, cómo a través de esta decisión que voy a tomar, Dios dirígeme, muéstrame, dame una palabra, háblame. Y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer en nuestra vida y en nuestros corazones. Dios lo va a hacer. Tenemos que estar abiertos nuestros oídos espirituales para escuchar su voz y Él nos va a llevar. Y siempre que Dios nos dirige, nos va a llevar a un lugar tal vez desconocido, tal vez de pronto que no pensamos, como en este caso el arroyo de Querí, pero de esa situación vamos a salir victoriosos. Y en el segundo punto es que Dios nos protege. Dios nos protege. Y esto lo podemos ver en Reyes capítulo 18, verso 13. Dice, bueno, aquí en este caso, si leemos el capítulo siguiente, ya Elías fue hasta una viuda en Sarepta, después se encontró a Abdías, y Abdías, esto es un encuentro entre Abdías, a Elías lo estaban buscando, y estaban buscando profetas, y Abdías es un encuentro entre Abdías y Elías, y Abdías le dice, ¿tú te enteraste de lo que hice con Jezabel? O sea, de lo que hacía Jezabel, mataba a los profetas del Señor, y como yo escondía 100 profetas del Señor en cueva, 50 en cueva y otra en cueva, le llevaba comida y agua. Es decir, lo que estaba pasando era que Jezabel empezó a matar a los profetas del Señor. Y Abdías lo que hizo fue que empezó a buscar a los profetas y los escondía en cueva. Y ese tiempo que Elías estaba dentro de la cueva, dentro del arroyo de Querí, era una zona muy alejada del reino de Acab, y lo que estaba era protegiendo su vida. Ese tiempo que estaba él allá, lo que hacía era que cuando Jezabel lo estaban buscando a Elías, porque obviamente él había orado porque no cayera agua, y era la persona que Acab quería encontrar, y él protegió a Elías. En esta decisión que lo fue a llevar, él lo protegió. Y tal vez Elías no se dio cuenta en ese tiempo todo lo que pasó, o sea, todo lo que tal vez de pronto no miró, no vio, porque estaba allí en el arroyo, no se había dado cuenta, y cuando se encuentra Abdías es que cuenta esto. Entonces, Dios nos protege cuando Dios nos lleva por esa dirección, cuando Dios nos lleva por ese camino. Entonces Dios nos va a guiar, a guardar de muchas cosas, decisiones. Por ejemplo, si no, hay muchas cosas que a veces Dios nos guarda, que nunca nosotros pensamos o imaginamos o que habían ocurrido. Y son cosas que no nos damos cuenta muchas veces, pero Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de su iglesia. Él nos sustenta y nos guarda, porque Él ve el mapa completo de nuestra vida. Él conoce el inicio y conoce el fin, conoce toda la trayectoria, y cuando Él nos dirige es porque está cuidando, guardando el propósito que Dios quiere cumplir sobre nuestras vidas. El último punto es que Dios nos sustenta. Y aquí dice, y todos los días, en la mañana y en la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Si quería beber, iba por agua al arroyo. Está en el versículo 6. O sea, Dios nos sustenta. Cuando Dios nos habla, Dios nos direcciona, Dios nos guarda, Dios nos cuida y Dios nos sustenta. Dios nos sustenta. Y esto, así como dice que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras, o sea, que no estemos nada ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, que las podemos hablar a Dios, que podamos nosotros contar con Él, que podamos nosotros, y Él va a traer respuesta, nos va a dar su paz. Y que una de las cosas es que a veces nos preocupamos, como dice la palabra, por el qué comer, por el qué beber, por el qué vestir. Y cuando en la palabra dice que los lirios del campo, miran cómo son tan bellos, y las aves de los cielos, cómo Dios los sustenta, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios. Él nos quiere dar su sustento, Él quiere sustentar nuestra vida, y Él va a hacer milagros sobrenaturales.
Y Él ha hecho milagros sobrenaturales en nuestra vida, porque si nosotros todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros corazones, que no esperábamos que iba a pasar, que no esperábamos un cliente, que no esperábamos un pago, que no esperábamos algo, que Dios tiene cuidado de pequeños detalles como de grandes detalles. Y lo podemos ver nosotros en el ejercicio de nuestra vida. Y tenemos que creer en que no nos va a faltar nada, en que Dios nos va a sustentar, que aunque parezca difícil ciertas cosas, Dios va a traer el sustento para su gloria, para que digan que Él fue. Imagínense, Dios utilizaba un cuervo para traerle alimento a Elías. ¿Quién se iba a imaginar un cuervo? O sea, si nosotros nos colocamos Elías en un arroyo y venía un cuervo y le traía alimento en la mañana y en la tarde, o sea, eso es algo sobrenatural, es algo que no podemos imaginar, pero que Dios lo puede hacer y que Dios los hace y tenemos que creer, porque lo que aquí podemos ver Elías, que él obedeció, él salió, o sea, él fue al lugar donde Dios le dijo, y en ese lugar que Dios le dijo, entonces le sustentó. Y cuando Dios nos dirige a esos lugares, por más difícil que de pronto pueda parecer, va a haber algo sobrenatural que Dios va a hacer para traer el sustento a nuestras vidas. Y a mí personalmente hay un detalle de Dios que a mí me impresionó mucho, y fue un día y me gusta porque ustedes saben cuando el jabón queda así pequeñito, 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 que así, ya es lo último el jabón. Bueno, entonces una de ellos estaba en un viaje misionero y me quedaba un jabón pequeñito, así ya es el último, ya que el que uno pase ya se perdió el jabón. Y ese jabón ya se me había perdido, ya se había acabado y realmente no tenía el sustento, no tenía el dinero para poder comprar otro jabón para el día siguiente. Y bueno, yo recuerdo que dije, bueno, estamos acá y yo me acuerdo que yo salí de la casa de donde estábamos nosotros y yo salí y le dije, Señor, tú dijiste que tú ibas a proveer todas las necesidades que tenía. Y fue así la oración, Señor, tú traes el sustento. Y eso fue mi oración. Y yo regresé a la casa y yo me senté en la mesa, estábamos ahí con los compañeros, cuando de repente sale una muchacha y dice, tengo un jabón de sobra, ¿quién lo necesita? Y yo quedé como que, o sea, literalmente acababa de orar por un jabón y de pronto yo llegué y yo le dije, no, yo lo necesito. Y me quedé con el jabón y fue como que, gracias, o sea, oré literalmente y era algo tan pequeño, un detalle tan pequeño que era un producto de aseo personal. Cómo Dios tiene, y por ejemplo, si tú tienes jabón, pues nadie, o cuando estás en dentro de un grupo, tú no dices como que, mira, ¿quién tiene un jabón? ¿Quién necesita un jabón? O sea, es muy raro, o sea, Dios tocó el corazón de ella para que moverlo, para poder entregar eso. Y yo quedé con mi jabón y yo, wow. Ese mismo día en la congregación, cuando ya estábamos sirviendo en la congregación, se me acerca un joven y este joven que se me acerca, un amigo, que se convirtió en un muy buen amigo, él me dice, Edgar, mira, tengo esto para ti. Y cuando me entregas una bolsa que tenía jabones, crema dental, cepillo de dientes, Listerine, cuerda dental, mejor dicho, o sea, mucho más de lo que yo le había pedido a Dios, mucho más de lo que yo imaginé, mucho más de lo que necesitaba de Dios. Y Dios no solamente nos va a sustentar con lo que necesitamos, sino que nos va a dar mucho más de lo que nosotros imaginamos o pensamos que Él pueda hacer. Y van a haber momentos duros, sí, es verdad, pero Dios nunca nos dejará, Dios nunca nos desamparará, Dios nunca nos dejará de traer su sustento. Y tenemos que orar a Dios y creer a Dios, Dios, Señor, haz un milagro. Y creemos y oramos en Dios que abra puertas, en que Dios traiga su sustento, porque en todo podemos nosotros saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios sabe cuál es la situación que estamos viviendo o atravesando. Y quiero animarte a que puedas pedirle a Dios que podamos alinearnos a sus tiempos, que puedas entregar en oración a Dios, que te dé dirección, que te proteja de cualquier situación y que te provea de lo que necesitas para este tiempo, de lo que Dios está colocando en tu vida.
Dios va a direccionarnos, Dios nos está cuidando y Dios va a sustentarnos. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. No nos cansemos de nosotros de buscar a Dios. Elías nunca se imaginó lo que él iba a pasar o ocurrir, pero Dios tenía y tiene cuidado, tuvo cuidado de él y tiene cuidado de nosotros, y Él nos va a sustentar. Nosotros creemos en Dios y Él va a hacer milagros y queremos orar por milagros. Así que cierra tus ojos y Señor, mira, Señor, en este tiempo, Señor, mira que cuando tú abres, Señor, tu boca, Señor, cosas milagrosas suceden, Dios. Señor, y en tu palabra, Señor, están escritos tus pensamientos, Señor. Y te pedimos, Jesús, Señor, ahora, Señor, por las personas, Señor, que se encuentran aquí, las personas que están viendo a través del internet. Señor, te pedimos ahora en el nombre de Jesús, Rey amado, Señor, oramos por milagros, Señor. Oramos por milagros, Señor, económicos. Señor, oramos por el sustento, Señor, de Misión Familia, por los miembros de Misión Familia. Señor, oramos para que tú traigas, Señor, el sustento en sus vidas, en sus corazones, en sus alacenas, Señor. Trae milagros, Señor, en su vida. Trae milagros, Señor. Señor, direcciónales, Señor, háblales, muéstrales, guíales, Señor, sorpréndeles, Señor. Que tú tienes cuidado de ellos, Señor, que ellos sientan tu amor, tu presencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que Señor toma su vida, sus mentes, sus preocupaciones, sus ansiedades. Señor, que tú tienes, Señor, cuidado de ellos. Señor, bendíceles, guárdeles, cúbreles, protégeles, Señor. Ámales, Señor. Tú les amas, Señor. Muestra, Señor, tu rostro, Señor, en la vida de ellos, Señor. Abre los cielos, Señor, que tú seas, Señor, dándoles, Señor, mucho más, Señor, de lo que ellos imaginan, piensan, creen, Señor, anhelan o sueñan. Señor, porque tus proyectos son mejores que el de nosotros, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nuestra vida. Señor, que tú tienes el control y el cuidado de nuestra vida. Señor, que tú quieres cumplir el propósito, el llamado, Señor, en su familia, en su vida. Señor, te pido que levantes, Señor, su espíritu. Señor, que tú les animes, que tú les fortalezcas. Señor, que tú traigas, Señor, consuelo, que tú traes paz, que tú traes, Señor, esa vitalidad, Señor, en sus vidas, Señor. Todo cansancio, toda frustración, Señor, sale, Señor, de sus mentes, de sus cuerpos, Señor, y renueva su fuerza, renueva nuestras mentes, renueva, Señor, nuestra fuerza, nuestra vida, Señor, para poder seguir, Señor, luchando, Señor, para poder seguir, Señor, buscando, Señor, tu rostro, para poder seguir adorándote, sirviéndote, amándote, buscándote. Señor, que tú eres nuestro consuelo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra guía, Señor, que tú eres nuestro sustento, Señor, que fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, que te necesitamos. Señor, Misión Familia te necesita. Señor, te necesitamos, Dios, todo.